Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Aquí estamos, todavía remontando la semana con mucha información. Bienvenidos, bienvenidas. Naturalmente, por estos días y por unos cuantos más, manda y mandará la política. Sí, por supuesto. Empezamos por ahí porque el jefe de campaña del Frente Amplio, el senador Alejandro Sánchez, evaluó positivamente la votación de su fuerza política y señaló que el secretariado ejecutivo definió la estrategia para el balotaje del 24 de noviembre. Adelantó que este jueves el comando de campaña Frente Amplista comenzará a organizar con la Corte Electoral el debate obligatorio por ley entre los candidatos que aún no tiene fecha confirmada. Y en ese ámbito, naturalmente, también habrá representación de la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Justamente, en paralelo, en el oficialismo, generaron polémicas las declaraciones recientes, relativamente recientes, del senador electo y ex candidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, quien sostuvo que su fuerza política será el cogobierno, textuales palabras, del Uruguay que se viene. Justamente, la vicepresidenta Beatriz Argimón, senadora, o mejor dicho, candidata en las últimas elecciones, reconoció que el Partido Colorado tiene más peso que antes, pero aclaró que a su entender la coalición es liderada por el Partido Nacional. También hubo otra reacción, la de Pablo Mieres, el líder del Partido Independiente, que dijo que las declaraciones de Ojeda fueron muy desafortunadas. Tendremos el desarrollo de esta información. Hay mucho más para esta edición. Vamos a repasar los titulares de hoy. Al menos 2 senadores electos por el Frente Amplio lograron su banca gracias a la suma de votos mediante las denominadas listas colectoras. La columna de Economía de hoy con Germán de Agosto abordará los datos sobre el ingreso de los hogares en el tercer trimestre. ¿Cómo se compone ese ingreso? ¿Cómo varió comparado al mismo trimestre de 2019? El secretariado ejecutivo del PIT-CNT destacó la votación del sí en el plebiscito sobre el sistema previsional y se expresó a favor de una seguridad social sin fines de lucro. La directora frente amplista del INAU, Natalia Argencio, dijo que al comienzo del año que viene el organismo tendrá un déficit de 2.300 millones de pesos. Un vecino del barrio Marconi de Montevideo rompió con una amoladora un oleoducto que transporta petróleo a la refinería de ANCAP. Clara Fassler, activista y especialista en cuidados, llamó a ampliar la cobertura del Sistema Nacional Integrado en la materia. MBD Noticias es uno de los varios programas de TV Ciudad nominados para los premios TAL, que se orientan a reconocer la calidad de la televisión pública latinoamericana. Las y los empleados públicos de Argentina iniciaron una huelga de 36 horas con una marcha desde el Obelisco de Buenos Aires hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Rusia realizó un ensayo con fuerzas de disuasión estratégica nuclear bajo supervisión del propio Vladimir Putin, que incluyó el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y de crucero. Estamos en vivo en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también en el canal de TV Ciudad de YouTube y por supuesto en Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, radio de la Universidad de la República que se puede escuchar en uniradio.edu.uy. Ahora le doy paso a Natalia porque hay novedades desde exteriores. Sí, Martín, y vamos a comenzar con el contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que va a ahondar en estos entredichos dentro de la coalición de gobierno por la correlación de fuerzas. Martín. Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Sí, generaron preocupación y hasta enojo, en particular en el Partido Independiente, las declaraciones de Andrés Ojeda el pasado domingo, donde habló de esta correlación, cómo quedaron las correlaciones de fuerza dentro de la coalición y en particular que debe encabezar Álvaro Delgado un futuro gobierno de la coalición. Sería un cogobierno con el Partido Colorado. Esto generó molestia en el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, que declaró que Ojeda está mal asesorado y que realmente necesitan de todas las fuerzas para construir la coalición. Estaremos ampliando con algunas declaraciones este tema. Bien, y lo decíamos en la portada, el Frente Amplio comenzó a organizar la campaña con miras al balotaje del 24 de noviembre. Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Así es, finalizó hace unas horas aquí en la sede del Frente Amplio, en la huella de Seregni, la reunión del secretariado que definió la estrategia de cara al balotaje de noviembre. Vamos a estar compartiendo algunas de las apreciaciones del jefe de campaña del Frente Amplio, el senador Alejandro Sánchez, justamente vinculando a los números de estas elecciones, lo que dejaron las elecciones del domingo y cuáles son las condiciones que se ponen en juego para este balotaje.
Hay diferencias de interpretación al interior de la coalición de gobierno de los resultados que se dieron el pasado domingo en las elecciones nacionales, como lo demuestra este contrapunto entre el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el ex candidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, ahora senador electo por su partido. Ha cambiado la correlación de fuerzas dentro de la coalición. Hoy no solamente somos un socio importante de varios, hoy somos el cogobierno del Uruguay que se viene. Esas declaraciones de Ojeda son muy desafortunadas. No entiende la lógica de la coalición. Acá para ganar en segunda vuelta se necesita el aporte de todos. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Volvemos a la sede del Frente Amplio con Julieta Núñez Tomás en el comienzo de esta edición de MBD Noticias Central. Así es, Martín, como les decía recién, en una conferencia de prensa que dio el senador Alejandro Sánchez, jefe de la campaña del Frente Amplio, estuvo contando qué fueron los temas que se trataron durante este secretariado ejecutivo de la fuerza política. Lo que estuvo mencionando, entre otras cosas, tiene que ver con, lo vamos a ver en un tape en minutos nada más, cuál es la apreciación del Frente Amplio luego de la votación del domingo, cómo se sienten preparados o qué tan preparados se sienten para el balotaje del 24 de noviembre y también qué es lo que sucederá con el debate presidencial que está por ley y la posibilidad de un debate entre las vicepresidencias. El Frente Amplio ha logrado recuperar el interior del país, es el partido político más votado del Uruguay. Van a haber movilizaciones en todo el país, donde distintos referentes del Frente Amplio estarán, donde estará la fórmula, donde estará Yamandu Orsi, por supuesto, y se van a ir anunciando naturalmente las agendas de campaña. Esta es una campaña corta, pero de hecho ya este fin de semana estamos convocando a una convocatoria por Uruguay en la Rambla de Montevideo, donde inmediatamente estamos movilizando de alguna manera a todo el conjunto de Montevideo y convocando a todos los montevideanos a acercarse a la Rambla. Obviamente ya saldrá la convocatoria y algunas barriadas que se van a realizar en distintos lugares del área metropolitana. Ahora es un nuevo escenario. Los ciudadanos estuvieron convocados a elegir distintos partidos políticos. Eligieron y se conformó el Parlamento. Ahora lo que debemos convocar es a todos los ciudadanos, en todos los territorios y en todos los departamentos, a elegir quién puede conducir este barco. Y nosotros creemos que Yamandu Orsi tiene sobradas condiciones, no solo porque tiene mayoría en una Cámara, sino porque ha demostrado capacidad de negociación, capacidad de diálogo en su departamento y en otros, y eso nos parece que es importante a la hora de pensar cómo va a conducirse el país en el futuro. Así que vamos a ir a todos los departamentos. Sánchez manifestó que recibió citación de la Corte Electoral para la organización del debate y que evaluarán desde el comando un posible debate entre las candidatas a la vicepresidencia, que no es obligatorio por ley. La Corte Electoral se ha comunicado con nosotros para convocarnos a una primera reunión que probablemente sea el día jueves, una reunión con el comando, en este caso de Yamandu y el comando de Álvaro Delgado, donde empezaremos a definir el conjunto de temas, la lógica en la cual va a ser el debate y por supuesto la fecha del debate, que es importante. Alejandro Sánchez puso mucho énfasis en el nuevo panorama que se abre para el Frente Amplio luego de las elecciones de octubre, justamente por la votación en el interior. Como saben, ganó nuevos departamentos en comparación con las elecciones de 2019. 12 departamentos fueron preferidos por la gente en la votación hacia el Frente Amplio. Y esto lo que generó de alguna manera es la integración de los cabezas de lista, de las listas más votadas al comando de campaña del Frente Amplio. Ese fue uno de los anuncios que también hizo en el día de hoy Sánchez. Estuvo mencionando que esto responde justamente a la nueva realidad que muestran estas elecciones y que en las próximas horas, es decir, en las próximas horas de hoy y en los próximos días, se van a estar realizando reuniones para integrar justamente a los cabezas de lista a este comando de campaña. Además, adelantó que luego de el resultado con respecto al plebiscito de seguridad social, en los planes del Frente Amplio se sigue manteniendo la noción de que en los primeros meses del gobierno, si es que llegan al gobierno, van a realizar un diálogo social para cambiar aquello que está mal, así lo dijo Alejandro Sánchez, de la reforma de la seguridad social del gobierno, y estuvo además adelantando también que la concentración, lo que se van a concentrar en esta campaña va a seguir siendo hablar de los problemas de la gente, de lo que ellos entienden como un retroceso en estos 5
años en lo que van a ser 5 años de este gobierno de coalición, y también cuestionó o ironizó, digamos, sobre esto que mencionaba Andrés Ojeda y que veíamos recién en el conceptual, sobre bueno, la diferencia entre un gobierno de coalición y un cogobierno entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Así que esto va a seguir desarrollándose, como les decía. Esta fue bueno, una primera instancia de limitación de la estrategia hacia noviembre, pero como escuchábamos, la campaña ahora sigue en el interior y también con mucha fuerza en Montevideo. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Bien, agradecemos a Julieta y equipo y seguimos en tema. Al menos 2 senadores electos por el Frente Amplio lograron su banca gracias a la suma de varios votos mediante las denominadas listas colectoras, que generalmente obtienen pocos sufragios, pero pueden llegar a ser decenas en todo el país como forma de sumar apoyos para una determinada lista al Senado bajo un mismo sublema. Vamos a 2 ejemplos. El de Felipe Carballo, actual diputado, electo senador a través del sector Compromiso Frente Amplista, y el otro es el de Gonzalo Sibila, también actual diputado, electo senador a través del Partido Socialista. Las listas al Senado de fracciones, de agrupaciones que no son tan potentes y que no tienen de repente alcance de dirigentes relevantes en todos los departamentos, la solución es, dado que la acumulación al Senado se sigue permitiendo, es abrir muchas listas al Senado, muchas pequeñas listas que aportan 500, 600, 1000 votos o incluso menos, y que aportan a una única lista al Senado. Y esto hace que todas estas listas pequeñas agrupen y sumen a lo largo de todo el país, recolectando votos. Por eso se utiliza el término colectora o aspiradora, porque recogen votos de a pequeñas cantidades que van a servir a un bien común, que es una lista al Senado que se beneficia de eso. El Frente Amplio lo ha utilizado en las 2 últimas elecciones y ha llamado la atención porque ha provocado, entre otras cosas, una inflación en el número de hojas de votación que presenta la elección nacional, ¿no? Esta misma estrategia había sido utilizada en la elección de 2019, por la vertiente artiguista. Llegó a obtener no una, sino 2 bancas en el Senado y sin embargo no obtuvo ninguna banca en Cámara de Diputados. Y el diputado Felipe Carballo, que tenía pocas chances de repetir su banca en la Cámara Baja, esta vez entró en el sublema encabezado por el espacio 609 y también hizo el mismo fenómeno de abrir muchas hojas de votación con pequeñas listas. Y de este modo también alcanzó el cociente suficiente para tener representación en una banca en la Cámara Alta. Otro asunto derivado del domingo. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT destacó la votación de la papeleta del sí en el plebiscito sobre el sistema previsional y se expresó a favor de una seguridad social sin fines de lucro. Pese a que la reforma constitucional impulsada no alcanzó la mayoría, la central sindical valoró que casi 1 millón de personas hayan votado a favor de la iniciativa. El PIT-CNT expresó que el resultado posiciona al movimiento sindical como un actor relevante para impulsar un proceso en el que la seguridad social sea un derecho humano fundamental. Para ello, se considera que el sistema previsional deberá ser no lucrativo y además basarse en la solidaridad intergeneracional. Y ahora pasamos a un asunto mencionado al comienzo en un par de ocasiones, en un momento con un resumen, luego con un pequeño cruce de declaraciones, porque el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, le respondió al senador electo colorado y recientemente candidato presidencial, Andrés Ojeda, por sus valoraciones acerca del rol del Partido Colorado en un eventual gobierno del candidato Álvaro Delgado. Mieres aseguró que esa postura no representa al Partido Colorado y confió en que a Ojeda le harán ver su error. Esas declaraciones de Ojeda son muy desafortunadas. No entiende la lógica de la coalición. Acá para ganar en segunda vuelta se necesita el aporte de todos y la futura coalición de gobierno es un fenómeno cuantitativo y cualitativo. Se ve que Ojeda no, bueno, eso de que es
de que es nueva forma de hacer política, esta de las peores formas de hacer política. Me parece que está muy mal asesorado y se olvida de que, por ejemplo, más o menos la mitad de la diferencia entre el Frente Amplio y la coalición son votos del Partido Independiente y la otra mitad de Cabildo Abierto. Así que yo diría que mejor que revisara sus dichos, y estoy seguro que no representan al Partido Colorado. Yo creo que se equivoca profundamente y supongo que se lo harán ver. Seguimos con este asunto, le damos paso a Martín Duarte porque llega otro de los móviles de esta jornada en la edición central de MBD Noticias. Martín. Gracias, Martín. A propósito de estas declaraciones que escuchábamos de Pablo Mieres en torno, a lo que había sido el discurso de la jornada del domingo del candidato en su momento del Partido Colorado, Andrés Ojeda, estamos con el diputado reelecto Felipe Schipani para hacer algunas valoraciones de lo que fueron estos comentarios de Mieres y, si pudo conversar en las últimas horas. Mieres dejaba entrever, que Ojeda está mal asesorado y que se lo van a hacer ver dentro del Partido de Colorado estas declaraciones. ¿Qué valoración hace un poco de lo que fueron estas palabras de Mieres? Yo creo que Pablo malinterpretó los dichos de Andrés Ojeda. Andrés habló de cogobierno. Pablo seguramente lo interpretó como un gobierno de dos, como un gobierno de blancos y colorados. Y creo que no fue lo que quiso decir Ojeda, porque cogobierno no necesariamente es gobierno de dos partes, es un gobierno de varias partes. Así funciona, por ejemplo, el cogobierno universitario, con 3 órdenes. Y es lo mismo decir cogobierno que decir gobierno de coalición. No creo que en el espíritu de lo que dijo Andrés el día domingo hubiera ningún planteo excluyente de ninguno de los otros partidos de la coalición. Vale aclarar que esas declaraciones venían antecedidas también de que había cambiado las relaciones de fuerza dentro de la coalición, ¿no? Quizás de ahí venga esa interpretación que hace Mieres. Pero eso es un hecho objetivo de la realidad, porque el Partido Colorado sube en relación a la elección anterior un 35%, pasamos del 12% de los votos al 16%, porque tenemos una banca más en el Senado, porque tenemos 4 diputados más. Eso es un hecho objetivo de la realidad, y el Partido Nacional votó un poquito menos y Cabildo disminuyó. O sea, hay una nueva correlación de fuerzas, pero lo que es claro, lo que es evidente es que todos somos importantes en la coalición. Obviamente, para tomar determinadas decisiones hay que ponderar las fuerzas de cada uno, pero creo que la contribución que hacen los partidos no solo hay que analizarla desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo. Yo estoy convencido que el aporte del Partido Independiente y de Pablo Mieres es muy importante, como el aporte de Manini Ríos y Cabildo también, y como el aporte de Eduardo Lust. Yo creo que estos son momentos para estar todos espalda, con el único objetivo que tenemos que tener todos quienes integramos la coalición de gobierno, que es ganar el gobierno, que el 24 de noviembre sea electo Álvaro Delgado presidente de la República y podamos tener otro gobierno de coalición para seguir desarrollando las transformaciones necesarias que tiene que continuar en el país. ¿Por qué entiende que fueron públicas estas declaraciones y quizás no internas con el propio Ojeda? Y preguntarle si sabe si hubo una conversación entre Ojeda y Mieres en estas horas. Desconozco si hubo una conversación, yo creo que faltó quizás una llamada y me parece que de parte de Pablo hubo una mala interpretación de lo que dijo Andrés el domingo, ¿no? ¿Va a tender puentes para un acercamiento? O por lo pronto me comentaba que habló con Ojeda del tema. Sí, a ver, no hay que dramatizarlo, es simplemente una discrepancia sobre una declaración. Lo importante es que la coalición de gobierno, el mismo día de la elección, tuvo un acto conjunto en donde todos los líderes ratificaron la unidad. En el día de ayer hubo una reunión de los líderes, ya empezó a trabajar los equipos técnicos en lo que va a ser el compromiso por el País 2. Tenemos coincidencias, tenemos 5 años de gestión. Muchos vaticinaban al inicio de este gobierno que la coalición no iba a soportar ni siquiera el primer presupuesto, que después de la LUC se rompía, y la coalición de gobierno ha llegado a la elección más vigente que nunca, trabajando coordinadamente, y bueno, vamos a encarar el balotaje con ese talante y el próximo gobierno también con ese ánimo.
La última, porque incluso en la propia interna del Partido Colorado, Bordaberry no valoró como felices las declaraciones de Ojeda. Bueno, creo que de parte de Pedro también hay una mala interpretación del concepto de cogobierno, que reitero, no es un gobierno de dos, es un gobierno de varios. Bien, le agradezco mucho esos minutos, diputado. El diputado Felipe Schipani, bueno, refiriéndose a lo que fueron tanto las declaraciones de Mieres como la de Bordaberry en las últimas horas. Muchas gracias, Martín y equipo. Les contamos que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que en Uruguay todos los partidos políticos coinciden en destacar la importancia de la cultura y de la universidad pública. Y dijo que hay países en los que eso no ocurre. En Uruguay no hay partidos ni gobiernos que digan que haya que retirar el apoyo público a la cultura o que digan que haya que retirar el apoyo público a las universidades públicas y nada por el estilo. Forma parte de nuestros grandes consensos como sociedad, forma parte de lo que nos enriquece como sociedad, que nos tomemos en serio la cultura, que disfrutemos de la cultura y que estemos todos de acuerdo en que el Estado tiene que estar ahí apoyando para tener una vida cultural muy dinámica y muy enriquecedora. Más de la agenda educativa, el director general de Educación Técnico Profesional, Juan Pereira, aseguró que a su entender el próximo gobierno no debería hacer grandes cambios en materia educativa, particularmente en UTU, donde se desempeña justamente al frente de esa parte, de esa rama del sistema educativo, porque considera que la transformación educativa impulsada está dando buenos resultados. Además, cuestionó los recientes pasos de los sindicatos educativos y aseguró que el clima electoral incide en esas demandas. Entiendo que las medidas que han tomado estos últimos días han sido totalmente desproporcionadas, han sido desubicadas y no corresponden. Porque, por ejemplo, en la plataforma planteaban de que había recortes. Yo les pido a los gremios, a las entidades que muestren cuáles fueron los recursos. Tenemos más de 50 centros educativos nuevos en 4 años, tenemos más de 100 grupos, más de 3.000 horas, tenemos más adscriptos, más psicólogos, más inspectores. Hemos hecho ahora una inversión de más de 6 millones en equipamiento, que tenemos equipamiento de última generación, como de repente ustedes pudieron ver ayer en la parte oftálmica. Hemos traído prototipos en hidrógeno. Y bueno, y después también, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque cada vez que se para, se afecta a la población que más necesita. UTU atiende en educación media, sus estudiantes, el 51 o 52% son los de quintiles 1 y 2. Por negativo sería que el próximo gobierno, si gana el Frente Amplio, dé marcha atrás en algunos aspectos de esta transformación. Yo creo que, como hicimos nosotros, el gobierno que venga debe estudiar lo que se ha hecho en cada uno de los lados. Ahora, va a ser difícil cambiar, porque hoy los resultados que están saliendo, lo vimos en el monitoreo educativo, están demostrando que la transformación curricular está logrando avances en lo que es los niveles de egreso, los niveles de aprobación, y hay inclusive disminución en la deserción. La directora Frente Amplista del INAU, Natalia Argencio, dijo que al comienzo del año que viene el organismo tendrá un déficit de 2.300 millones de pesos. Y para Argencio eso es grave porque, según dijo, en los últimos años el organismo le devolvió a rentas generales 2.400 millones justamente de pesos. INAU abrió los presupuestos sin incremento. Eso es importante destacarlo. Por otra parte, incrementó la necesidad de atención. Entonces, no había plata porque no había un incremento presupuestal. Entonces, lo que se hace todos los años es pedir refuerzos al Ministerio de Economía y Finanzas. Estos refuerzos llegan tardíamente y se termina no ejecutando. Y la realidad es que este déficit presupuestal, el incremento, ¿no?, y la no ejecución, en 4 años de gestión se devolvieron más de 60 millones de dólares a rentas generales. La directora opositora señaló que en ese contexto de devolución de dinero, de los 110 CAIS prometidos para la ampliación de la cobertura, solo se cumplieron 29 y de los 17.000 cupos nuevos solo se abrieron menos de 3.000. Vamos a estar abriendo el año 2025 con un déficit presupuestal solamente para sostener las ampliaciones y lo que se realizó en primera infancia que superan los 1.700 millones
de pesos. En transferencias a familias con niños, niñas y adolescentes bajo la órbita de INAU, aseguró que hay un déficit de 300 millones de pesos y en atención a la salud mental dijo que el déficit es de 250 millones de pesos. En conclusión, INAU estaría abriendo el año 2025 con un déficit presupuestal que supera los 2.300 millones de pesos. Cambiamos de asunto. Un vecino del barrio Marconi de Montevideo rompió, usando una amoladora, un oleoducto que justamente se utiliza para trasladar, para suministrar de petróleo a la refinería de ANCAP ubicada en La Teja. El presidente del ente, Alejandro Stipanisic, dijo que el hecho fue grave, pero se pudo controlar rápidamente. Durante 40 años que tiene instalado el oleoducto, estas cosas no sucedieron, pero alcanzan con que ocurra una vez y prenda todas las alarmas, y nosotros vamos a cambiar la forma de comunicación. Tenemos una llegada muy cercana a la gente, nuestros equipos de inspección técnica recorren el oleoducto todos los días. Hay lugares donde es difícil acceder, hay asentamientos irregulares que están muy cercanos o arriba de la traza del oleoducto, y fue lo que pasó el otro día. Pero digo, lo que pasó el otro día fue muy grave, porque hubo un corte caliente con una amoladora en un caño de acero lleno de hidrocarburos a presión. ¿Y qué es lo que puede generar como más grave? Y lo que pasa es que cuando tú estás cortando un caño que tiene un producto, un hidrocarburo líquido a presión, y tú conectás el interior del caño con el exterior, se produce una vaporización, se produce una nube que puede ser una nube explosiva. O sea, así de grave fue lo que pasó el otro día, y tenemos que tener todos conciencia de que por algo hay una ley que protege la servidumbre de paso arriba de los ductos y oleoductos que son propiedad de ANCAP. ¿Se va a tomar alguna acción contra esta persona? No. Acá es un tema de educar, es un tema de capacitar, es estar en territorio, estar cerca de la gente, hacer entender. Estamos trabajando con muchos organismos desde hace mucho tiempo. El realojo de asentamientos irregulares ha sido una prioridad para el gobierno y sigue siéndolo, y hay materias pendientes que se tienen que resolver. Mientras no haya un realojo, nosotros tenemos que trabajar con la gente para que esto no ocurra. Otro tema. 3 mujeres denunciaron haber sido abusadas por 2 hombres en la zona del Prado de Montevideo mientras hacían ejercicios físicos. Las 3 afirmaron haber sido tocadas por los hombres que fueron detenidos tras la primera denuncia. La Fiscalía de Delitos Sexuales le tomará declaración a los detenidos y también analizará los registros de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. Y en columna de análisis económico recibimos con el gusto de siempre al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien. Y hoy toca hablar de ingreso de los hogares, también de las personas, pero si te parece empezamos por ahí, nos contás. Sí, porque ayer salieron los datos que corresponden al tercer trimestre, son datos que publica con esa periodicidad el Instituto Nacional de Estadística, y para ver qué es lo que vamos a analizar, justamente acá tenemos una primera placa que descompone qué es lo que está dentro de esa bolsa que el INE considera el ingreso de los hogares, que lo podemos ver por hogar o también en términos per cápita. Exacto. ¿Sí? Entonces, para empezar, lo que tenemos es casi un 70% son ingresos que provienen del trabajo. ¿Sí? O sea que la mayor parte de lo que estamos viendo justamente depende de los vaivenes del mercado laboral, de los salarios reales y del empleo. Ya vamos a ver enseguida ese número, ¿no? Exacto, vamos a meternos en ese número, que es lo que está dando hoy el ingreso promedio de los hogares en el país. ¿Sí? Después tenemos un 15% que son jubilaciones. Y por ende también están atados a la evolución de los salarios porque actualiza justamente por la misma lógica. O sea que acá ya tenés básicamente que una gran parte de la torta depende justamente de lo que sucede en el mercado de trabajo. Después tenemos pensiones, un 5%, transferencias y otro tipo de ingresos que pueden ser rentas por alquileres, por ejemplo, dividendos u otro tipo de ingresos que pueden tener los hogares. Entonces, cuando hablamos de los ingresos, estamos contemplando un conjunto de cosas que excede únicamente la dimensión de los salarios, a pesar de que es el gran componente que tenemos. Es el gran componente, claramente. Entonces ahora vamos a empezar a meternos sobre la evolución y es lo que tenemos en la siguiente placa. Y lo primero es la foto. ¿La foto de dónde? Del tercer trimestre, que es lo que tenemos. Y acá estamos viendo, nos vamos a concentrar en lo naranja, que es el ingreso del hogar. O sea, acá estamos contemplando el hogar sin distinguir cuántas personas viven adentro de su hogar. ¿Sí? Tenemos la primera columna, que está marcadita con una trama, es justamente el total país.
¿sí? En el total país, es el dato que veíamos en la placa anterior, el ingreso promedio de los hogares al tercer trimestre ascendió a 93.900 pesos. O sea, subió un 1%. Es un 1% en relación al mismo trimestre del año anterior. Perfecto. Lo que tenemos acá abajo son las cifras comparando el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año anterior, o lo que los economistas llaman interanual. Exactamente. Ya lo aprendí. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surge ese 93 o esos 94.000 pesos? Y bueno, si te fijas, acá tenemos las disparidades que siempre vemos cuando vemos salarios, cuando vemos pobreza, siempre tenemos una distinción importante entre lo que es el salario, en este caso los ingresos de Montevideo, hogar promedio 113.000 pesos más o menos, con una caída en relación al mismo trimestre del año anterior, y en el interior un promedio cercano a los 81.000 pesos. ¿Sí? Que es lo que registró la mayor suba. Es lo que está empujando justamente el aumento a nivel país. Perfecto. Entonces lo naranja es el ingreso del hogar sin contemplar cuántas personas están adentro. Bien. Ahora nos trasladamos hacia lo verde y en este caso sí estamos contemplando cuántas personas están viviendo en el hogar, y en el hogar promedio viven cerca de 2.8 personas. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo acá es lo que llamamos el ingreso per cápita de los hogares, y si fíjate, viste cómo cae, ¿no? Entonces, per cápita tenemos que a nivel país, también con un aumento, el ingreso medio de las personas es 33.000 pesos cercano. ¿Sí? Y de nuevo, una disparidad entre lo que es Montevideo con 41.600 pesos, también una caída, y el interior con 28.000 pesos. Entonces, estamos hablando de 500.000 personas, 25.000 pesistas. Después ¿no? esto dialoga naturalmente con los datos que podemos extraer de otras fuentes, en particular lo que vos señalás, son los datos del Instituto Cuesta Duarte, que contempla ese umbral de los 25.000 pesos para entender lo que son los salarios sumergidos. Sí, claro. ¿Sí? O sea que cuando lo miramos per cápita, ahí de alguna manera la conexión es más lineal que lo que es cuando lo vemos a nivel de toda la masa de ese hogar. Bien, ¿Sí? uno tendría que pensar que es bajísimo, ¿no? Ese Totalmente, ¿no? Le hemos discutido esto cuando hablamos de salarios sumergidos, el vínculo que tenemos con la línea de pobreza, no son tan distintas, y de alguna manera cómo vos tenés un universo donde conviven trabajadores y pobreza. ¿Sí? Eso tiene que ver con la insuficiencia asociada a la dimensión salarial propiamente dicha. Así que acá tenemos la foto, tanto para hogares como para personas. Si vamos una plaquita más, vamos a ver la misma variable, pero ahora tenemos la película. Esto es cómo ha evolucionado. ¿Sí? Nosotros lo que nos concentramos es en el último dato, pero acá tenemos directamente cómo ha venido evolucionando tanto el ingreso promedio para Montevideo, para el total país, es lo que se mueve en el medio blanco, y para el interior. ¿Sí? La última datos son los que ya vimos, pero acá vemos, fíjate que en el caso de Montevideo interior, en el caso de Montevideo y total país tenemos una caída trimestral, a pesar de que estamos por encima de los niveles que teníamos un año atrás. ¿Sí? Y en particular, cuando contemplamos todos los datos que tenemos de este año, es decir, de enero a septiembre, lo que vemos es que para Montevideo ese ingreso de los hogares es 3,6% mayor comparado de nuevo con enero-septiembre de 2023. Acá estamos haciendo la comparación del acumulado del año, que es esa cifra que está ahí entre paréntesis. Entonces, cuando lo comparamos con 2023, tenemos efectivamente un incremento del ingreso a pesar de la trayectoria reciente que marca como esa declive para lo que es el total país y para lo que es Montevideo. Bien. ¿Sí? Ahora vamos una plaquita más y vamos a hacer la comparación no con el año pasado, sino con el 2019. Bien. Y de vuelta la lógica es, en naranja tenemos lo que son del hogar, sin distinguir la cantidad de miembros, y en verde tenemos el ingreso per cápita. ¿Por qué se hace con el 2019? Y bueno, porque es una referencia, si se quiere, prepandemia, de alguna manera, dado lo que fue el impacto del shock, y no deja de ser también una referencia hoy por hoy en épocas de campaña política. Así es lo que repiten permanentemente de un lado y del otro con respecto a 2019, si hubo recuperación, si no hubo, si está igual o no el salario. En particular, porque recordá que había una promesa de llevar el nivel del poder de compra al nivel que tenía en 2019, que no es lo mismo que recuperar lo perdido, porque lo perdido está, pero llevar ese nivel, y eso de alguna manera te marca como un umbral de referencia permanente lo que es el 2019. Entonces acá tenemos, para los 3 trimestres que tenemos datos de este año, ¿sí? Cómo estaba en relación al mismo trimestre, pero del año 2019. Bien. Para explicarlo con un ejemplo, en el caso del primer trimestre de este año, el ingreso promedio de los hogares estaba 5,7% por encima de lo que era en el 2019, en el primer trimestre. Bien. En este último caso, lo que tenemos es que el ingreso promedio está 2,4% por encima del tercer trimestre del 2019. Bajó, ¿sí? Se moderó. Es un trabalengua, son como muchos puntos de referencia, muchos números, muchas cifras, muchos puntos de comparación, pero básicamente, de nuevo, si nos quedamos con el último dato, que es el que conocimos ayer, tenés que en el caso del ingreso per cápita se comporta igual al ingreso de los hogares. Bastante lógico, ¿no? Es bastante lógico, exactamente por la relación que vimos en torno a la cantidad de gente que vive en promedio. En promedio acá es básicamente la clave de los puntos de comparación. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos los datos todavía para cerrar el año y para hacer el análisis que hemos hecho en otras columnas asociado a cómo cambia la distribución
o cómo cambian las variaciones según el decil o el quintil o el ventil de ingreso. Según el sexo. Exactamente, según el sexo, según las distintas características, pero lo que teníamos que con el cierre del semestre, lo que teníamos es que el ingreso de los hogares había crecido, pero ese crecimiento había estado asentado principalmente en los hogares de mayor poder adquisitivo, dado que los hogares de menor poder adquisitivo registraron una caída. Eso acá todavía no tenemos la información para descomponerlo, entonces nos movemos en la zona básicamente de los promedios, se nos pierde esa riqueza de la comparación entre tramos de población. O sea, sí podemos concluir que hubo efectivamente un aumento en los ingresos, como sale a decir el gobierno. El tema siempre polémico con organizaciones sociales y la oposición es si hubo recuperación con respecto a 2019. Exacto, y ese tipo de análisis lo hacemos cuando el INE publica los datos del semestre y ahí se procesan y eso te permite enriquecer justamente ampliando el abanico para entender qué es lo que se oculta detrás de estas miradas más agregadas. Y por último tenemos una vínculo entre lo que ha sido el ingreso de los hogares, aumentó 3,3, como dijimos hace un ratito. Eso es producto de un incremento de los ocupados, del entorno del 2%, y del salario real del entorno del 3%, es decir, el poder de compra. Pero si vos ves esa mejora, no se condice aún con lo que ha sido la evolución del consumo privado, que es el último dato que conocemos asociado a las publicaciones del Producto Interno Bruto. En este caso, lo que vemos en verde es la trayectoria del gasto de los hogares, ¿sí? O del consumo privado. Y si te fijas, viste que después de la recuperación es una variable que ha quedado bastante estancada. ¿Sí? Entonces, habrá que ver qué pasa cuando conozcamos los próximos datos, es decir, en diciembre vamos a ver qué pasó con el tercer trimestre y a ver si efectivamente empiezan a asociarse un poco más la dimensión que estamos analizando hoy y su correlato en lo que es el consumo. Algo similar da el radar Scantech, por ejemplo, también con un acumulado que incluso es negativo en el año cuando extraemos las ventas de agua. ¿Por qué las ventas de agua? Porque se habían disparado justamente en el marco de lo que fue la sequía del 2023. Entonces, acá estamos teniendo como un diálogo por el lado del consumo y un diálogo por el lado de lo que son los fundamentos asociados o que uno esperaría que están asociados al consumo. Bien, bueno, Germán, muchas gracias. Esperaremos esos datos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya sigue Martín. Para darle paso a Julieta Núñez Tomás, que está llamando desde Exteriores. Juli, contanos más. Estás con la agenda política. No, Martín, cambié. Ahora me viene la agenda cultural. Estoy en el Teatro Solís, precisamente en la Zabala Muniz, porque aquí comienza la ceremonia de nominados, cuando se informan los nominados y nominadas de este premio Florencio, uno de los premios más importantes de nuestro país en lo que tiene que ver con la cultura y en particular con las artes escénicas. Y estamos con María Rosa Carvajal, que es presidenta del jurado de estos premios Florencio. María Rosa, gracias por estos minutos. Estamos dando sala en este momento. Sí, en ese momento estamos dando sala perfectamente. Muchas gracias. Comentame un poquito de cómo va a ser este premio, qué características tiene este año en particular, qué cambios ha habido. Este es un premio que vive en los escenarios desde hace 62 años. O sea, estamos hablando de un premio que no tiene precedentes en nuestro país. Es el único gran premio que da el teatro, que se da al teatro uruguayo, se da a todo el teatro, o sea, tanto a la Comedia Nacional como al teatro independiente. O sea, nosotros premiamos al teatro todo, ¿no? Hemos incorporado 3 categorías este año que se van a dar a conocer en el momento que las vayan diciendo. Hay homenajes, hay reconocimientos, acá está lo que se llama las nominaciones al teatro para niñas, niños y adolescentes, que son 22 categorías, y después tenemos 27 categorías en lo que tiene que ver al teatro para adultos. Tenemos ahí también categorías nuevas, es una renovación constante a medida que el teatro se va moviendo y va generando otras inquietudes. También desde la asociación escuchamos y vemos esas distintas formas de teatro y nos vamos acompasando año a año, ¿no? En esta ceremonia, bueno, va a estar conducida por Alejandro Martínez Sabio y por Sebastián Bandera, igual que el año pasado. La producción general es de Actu y del señor Diego Fachelli, que es el que está en todo, buscando también los pesos que son necesarios para las estatuillas, para los reconocimientos, para las 3 ceremonias, porque esta es la ceremonia lanzamiento. Después, el 10 de noviembre, viene la entrega de premios al teatro para niñas, niños y adolescentes, y el 8, que es en la Sala Citarrosa, el 8 de diciembre es al teatro para adultos, en la Sala Mayor, acá del Teatro Solís, porque estamos en la Sala Zabala Muniz. O sea que son 3 instancias en las que se divide la ceremonia de premiación, ¿no?
¿Cuáles son los criterios que toman en cuenta desde el jurado para esta premiación? Bueno, hay que tomar todo, ¿verdad? El interés que pueda despertar el espectáculo. Sabemos que el hecho de juzgar es un hecho subjetivo. O sea, cada jurado, por eso es que hay disparidad y tenemos que estar muchas horas, y hay empates y tenemos que desempatar, digo, está todo eso, ¿no? Y bueno, a cada uno las obras las atraviesan de diferentes maneras o no. Y uno hace una lectura, otro, y bueno, de aquel producto que consideramos en forma global todo el jurado, el de niños, somos 3 integrantes, Diego Fachelli, Gustavo Aviaga y yo, y en el de adultos somos 7. Entonces, en el mismo peso damos a cualquier premio, porque ya al día de hoy, del año pasado, las estatuillas son iguales para los adultos que para los niños. Esa fue una carrera larga, bueno, pero se llegó a igualar los actores, actrices y técnicos y directores y dramaturgos tienen el mismo premio por igual en ambas categorías, niños y adultos. Muchísimas gracias, María Rosa. De nada, y bueno, que comience la fiesta. Es un año con muchísimo teatro nacional, por suerte, y esta fiesta lo celebra. Ya vieron y quedan invitados para las próximas instancias también de este premio Florencio. Esta es la instancia de nominación y queda la entrega de premios en el resto del año. Bueno, muchas gracias, Julieta y equipo. Y está sucediendo algo que tiene que ver con el fútbol y con esta Copa Libertadores, el partido de Peñarol que se jugará mañana. ¿Dónde? Bueno, claro, habrá novedades y a continuación las tendremos. Conferencia de prensa en la sede de Peñarol. Ahí está el presidente Carbonero, Ignacio Rubio. Iban a tomar la resolución. Así es, compañeros, acaba de comenzar la conferencia de prensa del presidente de Peñarol a propósito del cambio de escenario. Lo dejamos con la conferencia. Hoy negociamos durante todo el día y siempre la respuesta fue la misma. Es decir, o se jugaba o se sacaba el partido al exterior o se jugaba sin público. Conmebol ya tiene varios antecedentes, obviamente es quien organiza los campeonatos, fue bien tajante en que ya habían sacado una final de Libertadores entre River y Boca Madrid y que no tenían ningún problema de sacar el partido de mañana. No logramos prosperar en ninguna de nuestras negociaciones y ya teníamos, como dijimos, antecedentes bien claros de que podían llegar a hacerlo. Y especialmente la parte deportiva y los jugadores y todos nosotros como dirigentes queríamos jugar este partido con nuestra gente y no a puertas cerradas. Fue así que decidimos buscar algún camino de entendimiento que, como les digo, no prosperó porque ellos se plantaron en su situación y tuvimos la recomendación de la AUF y del Ministerio del Interior de jugar en el Estadio Centenario con gente. Idea que obviamente en inicio no nos gustó porque era sentar un precedente de que salíamos de nuestra casa, cosa que no lo queremos permitir, ya lo hemos peleado otras veces y ya hemos sido muy enfáticos en eso, pero que en este caso, como Conmebol es quien organiza el certamen de la Libertadores, iba a tomar la decisión de sacarnos de acá y ya no teníamos más tiempo. Esa comunicación, el Ministerio habilitaba, el Ministerio del Interior, que fue bien claro en que no habilitaba las dos parcialidades en el campeón del siglo, dijo que sí en el Estadio Centenario por un tema de las vías de acceso que tenían a la Conmebol y a la tribuna Colombes. Sí tenían posibilidad de ir al tener solo al público de Botafogo y las vías de acceso a la Colombes más claras de poder organizarlo ahí. Hablamos obviamente con Diego Aguirre, con los jugadores. Todos nos pidieron que obviamente lo que queríamos era jugar en el campeón del siglo, pero si no había posibilidad, lo que sí no negociáramos de ninguna manera era jugar un partido así a puertas cerradas. Por ende, el daño menor de la situación que había, aunque no se logre quizá entender, porque a nosotros también nos molestó mucho, era la única salida de jugar en el Centenario con el público nuestro, con todo lo que eso conlleva y con todos los cambios que eso va a generar mañana. Clara Fasler, activista y especialista en cuidados, llamó a ampliar la cobertura del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y dijo que el tema ha estado invisibilizado en la campaña electoral. Es obvio que es necesario ampliar la cobertura, sobre todo en un país como el nuestro, donde las personas de más de 60 años cada vez son más
y por lo tanto la necesidad de generar servicios para poder atender estas necesidades. Es decir, en el ámbito ya más académico se habla de crisis de los cuidados, ¿no? Que no es una situación propia solamente del Uruguay, sino que de todos los países que están transitando por estas transformaciones demográficas que son más generalizadas. De todas maneras, como tú dices, la situación actual implica enormes desafíos hacia adelante. El sistema ha tenido un devenir complejo, sobre todo en los últimos años, donde se ha disminuido sus recursos, pero sobre todo se ha desjerarquizado institucionalmente y se ha detenido su actividad. Si bien hay algunos candidatos, ¿no?, especialmente de la izquierda, que han planteado la temática de cuidado como una temática importante, en general, ¿no?, en el conjunto de la campaña, la temática de cuidados está invisibilizada. Como están invisibilizados la importancia de los cuidados en la sociedad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos desde la República Argentina, donde llegan varias noticias. La primera de ellas, conocida, es la desgracia que ocurrió en la localidad de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, con el derrumbe de un hotel que hasta el momento ha dejado un muerto, pero se están buscando entre 7 y 9 personas que han desaparecido bajo una estructura de un hotel que se vino abajo, según se denuncia, por llevar a cabo obras que no estaban autorizadas, pero eso está investigándolo la justicia. Por otra parte, también hoy el gobierno español acordó enviar un nuevo embajador a la República Argentina, dando por saldado el choque que había tenido con el gobierno de Javier Milei en el mes de mayo, cuando este insultó al gobierno español. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo es que ha comenzado una huelga de 36 horas por parte de los trabajadores públicos de la República Argentina, a las que se van a sumar otros gremios a partir de mañana. Está enmarcada en denuncias que tienen que ver con los bajos salarios, con los despidos y las políticas de recorte del presidente Javier Milei. La medida de fuerza trasciende a aquellas organizaciones que la impulsamos. Hay una mirada común de cómo trascendíamos esta semana. Comienza a formarse en la Argentina un frente sindical de resistencia, de lucha, que nos permita frenar la política de entrega del presidente Milei. La Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor gremio de asalariados públicos del país, convocó la protesta para evitar que el Estado termine usurpado por los grandes grupos de empresarios. Según un comunicado de este sindicato, cuyo presidente Rodolfo Aguiar afirmó que el gobierno protege y abraza a la casta y que la gente empieza a tomar conciencia de la estafa. A esta huelga está previsto que se sumen desde la medianoche del miércoles los trabajadores del transporte aéreo, ferroviario y del metro subterráneo de Buenos Aires, mientras que el jueves lo harán los conductores de autobuses, principalmente del área metropolitana de la capital argentina. El listado de los que paran no hace más que definir algo que ya sabemos. Paran los privilegiados. Esos son los que paran esta semana. Los que pueden darse el lujo de parar. El portavoz presidencial Manuel Adorni calificó hoy de privilegiados a los trabajadores que participan de la huelga y las protestas, sobre los que dijo que defienden sus propios beneficios y que son los únicos que pueden darse el lujo de parar, al tiempo que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger es el responsable de implementar las políticas de recorte y achicar los organismos puestas en marcha cuando Milei accedió al gobierno. En los últimos días, el presidente advirtió a alrededor de 10.000 funcionarios del Estado para que inicien sus trámites de jubilación, al tiempo que espera eliminar 100.000 puestos de trabajo en algo más de 40 compañías, según afirmó el propio mandatario. Y Rusia llevó a cabo hoy ensayos de respuesta nuclear a un ataque eventual que pueda surgir con esas características sobre Rusia. Lo hizo utilizando misiles intercontinentales y balísticos, usando submarinos, aviones y otros mecanismos para demostrar la fuerza de Moscú ante cualquier eventualidad. Por otra parte, Seúl, gobierno de Corea del Sur, prometió incluso el apoyo con armas a Ucrania ante el despliegue de tropas norcoreanas en territorio ruso.
El ministro de Defensa ruso Andrei Belousov informó al presidente Vladimir Putin sobre el cumplimiento de las misiones de lanzamiento de un golpe nuclear masivo en respuesta a un ataque nuclear enemigo, luego que las fuerzas estratégicas lanzaran desde un cosmódromo en la península de Kamchatka en el lejano oriente ruso un misil Yars que recorrió unos 6.000 kilómetros. Además, misiles intercontinentales fueron lanzados desde submarinos atómicos en el mar de Oyosk y en el mar de Barents, mientras bombarderos estratégicos lanzaron misiles de crucero, con lo que las misiones previstas en el marco de las maniobras de las fuerzas estratégicas rusas de disuasión se cumplieron en su totalidad y todos los misiles alcanzaron su objetivo, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado. Vladimir Putin dijo en esta misma jornada que el uso de armas nucleares seguía siendo una medida excepcional para Moscú, pero que vistas las crecientes tensiones geopolíticas y la emergencia de nuevas amenazas y nuevos riesgos exteriores, es importante disponer de fuerzas estratégicas modernas y siempre listas para ser usadas, según dijo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó este martes que habló con su homólogo surcoreano Yoon Suk-yeol sobre la participación de las fuerzas militares norcoreanas en la invasión rusa a Ucrania, y subrayó que acordaron fortalecer la inteligencia, intercambiar experiencias e intensificar las comunicaciones en todos los niveles, ya que Seúl no descarta incluso comenzar a enviar armas a Kiev ante el nuevo escenario de la guerra. Guerra y más guerra es lo que tenemos y nos vamos a Oriente Medio. Naim Qassem es el nuevo líder de Hezbollah. Eso lo anunció el grupo chiita en la jornada de hoy, pero enseguida la respuesta de Israel fue que comenzó la cuenta regresiva y que seguramente le queda poco al nuevo líder de Hezbollah. Los ataques prosiguen tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza, donde hoy hubo casi 100 muertos luego de los ataques israelíes en el norte de la franja. Mientras Israel avanza hoy en el sur del Líbano y bombardea algunas de las principales ciudades del país, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant afirmó que la cuenta regresiva ha comenzado en referencia al nombramiento del nuevo jefe de Hezbollah, Naim Qassem, que sustituye al líder histórico del grupo Hassan Nasrallah, asesinado a fines de septiembre. Tras la designación de Qassem, Hezbollah lanzó una andanada de al menos 50 cohetes hacia el norte de Israel, matando a una persona y destruyendo varios edificios. Mientras tanto, en Gaza al menos 93 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque israelí contra un edificio residencial en Beit Lahiya, en el norte de la franja, situación que se ve agravada por la falta de médicos y hospitales y la decisión de Israel de prohibir la presencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en su país y limitar sus operaciones en la Cisjordania ocupada. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nos despedimos con una buena. De entre casa. Sí, porque MBD Noticias es uno de los tantos programas de TV Ciudad nominados para los premios TAL. Este reconocimiento a la calidad de la televisión pública latinoamericana. En total hay 15 nominaciones de productos en un sentido amplio vinculados a TV Ciudad entre producciones, coproducciones y también en un caso la estrategia digital. En las categorías La Conversación y Entrevista está nominado el programa Ideas Cruzadas. En contenido musical, Encuentro en el Estudio Montevideo, en la categoría Programa de Investigación Periodística La Letra Chica. En Ciencia y Tecnología sobre Ciencia, en coberturas especiales, Cultural, está nominada la transmisión de Montevideo 300 años. En contenido sobre derechos humanos, Trazos de la Memoria. En la categoría Más Democracia, Memorias de la Resistencia a 50 años del golpe de Estado. En microprograma infantil, Guiños. En animación, TV educativa y en microprogramas, Cartas y Margaritas. En contenido para streaming, Así las Cosas, y en universo digital, Las Señas y su streaming, está también nominada TV Ciudad. Este año se celebran por 12ª vez los premios TAL, para lo que fueron recibidas 457 postulaciones de 52 canales públicos de 12 países de América Latina. Los premios TAL se definen como una pintura y panorama de la acción audiovisual y sonora de nuestra región. TAL es la unión de los canales públicos y culturales de América Latina. Bueno, y ahora sí repasamos los datos del tiempo para los próximos 2 días en la zona metropolitana. Ya aparecen justamente esos datos suministrados por Inumet. Mañana, miércoles 30 de octubre, penúltimo día del mes, en Montevideo y el área metropolitana, se prevé que el cielo
esté claro y algo nuboso. No se pronostican lluvias y las temperaturas extremas son las que se ven allí al pie. 16 la mínima, 28, otra vez bastante alta la máxima. Y el jueves, similar pronóstico, empiezan a aparecer algunas nubecillas. Puede estar nuboso en algún momento del día. La mínima será de 15 grados y la máxima de 29. Eso es, y lo que viene ahora es Lado B, el programa que sigue a continuación en la pantalla de TV Ciudad. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.